2018. Ujú. Mucha gente decía que, y sigue diciendo que le cae mal Andrés Manuel López Obrador, y yo he preguntado, ¿qué les cae mal de Andrés Manuel López Obrador? Eh, me han dicho cosas tan ridículas como que porque habla muy lento, les cae mal, ¿no? Y estoy haciendo el mismo ejercicio con Mm, nuestros seguidores en tu casa, sí. ¿no? Eh, 9 de cada 10 personas que nos han contestado no saben por qué. ¿Por qué? ¿Por qué les caigo mal? Sí, A ver, yo he díganme, dicho, ¿por qué? yo les he preguntado por Permítanme qué, ¿no? preguntarles también por qué les caigo así. Entonces, yo lo interpreto como parte de la guerra sucia. O sea, todavía debe estar sembrado ahí, ¿no? Este, las acusaciones. Ahorita tú estabas mencionando todo lo que se logró en la administración, pero también todos los obstáculos que hubo Sí. por tanto cambio, ¿no? Y la gente le caía el mensaje, es que no está haciendo nada. No, está Ah, haciendo, bueno, pero está esa luchando fue contra esa fue barreras, una ¿no? campaña, por ejemplo, Ujú, el de no hace nada o no hizo nada, sobre todo porque yo también en las redes a ujú, veces hay personas, algunos son bots, ¿no? Algunas personas sí, o algunos comentarios sí son de personas pero algunos vienen con una expresión de no hizo nada. ujú, Afortunadamente, ahora que hemos estado platicando más, que desde el año pasado me dediqué a recorrer todos los 217 municipios y aquí en la capital, sobre todo ujú. donde permeó esta guerra sucia y esta estrategia de golpeteo, bueno, pues también he buscado irme encontrando con los vecinos, me han recibido muy bien, porque además siempre procuro un diálogo, no llegar y dar solamente lo que yo quiero decir, sino voy y escucho, porque Ok, eso también me ayuda en mi crecimiento personal, en mi mayor comprensión de las cosas y de cómo somos como sociedad, como humanos, ¿no? Y hay una que se repite mucho, el de no hizo nada, y el de Venezuela. no hizo nada fue una campaña, o Ujú. sea, con eslogan, con así como la canción de: "Y Sí, si es sí, mujer, sí, que sea claro. morena, que es pegajosa", esta también fue una campaña diseñada para un golpeteo. ¿Después de qué? Después de no permitir la imposición de estos perfiles. Cuando no le permito al exgobernador Barbosa que me imponga estos perfiles en la seguridad municipal, él ¿Dónde? O sea, estamos en hablando de la seguridad seguridad. municipal. Y cuando la federación nos da la información de que estos perfiles están siendo investigados, no sé, y no sabemos, y a la fecha no sé si cometieron falta o no, pero lo que sí nos dijo la federación, se está investigando a Genaro García Luna Ujú. y a todos los perfiles que han tenido relación con él. Y estos personajes Relación están en ahí. el equipo de él, fueron parte de su equipo cuando estuvieron en migración, vienen con un grupo de Chiapas, etcétera, etcétera. Y entonces me dijeron a mí: "A ver, presidente, usted tiene que vigilar un territorio así. Es muy pequeño comparado con todo lo que fluye de frontera a frontera, pero eso es muy importante. Entonces cumpla con su deber", y yo cumplí con mi deber. Se enfadó principalmente porque el gobernador Barbosa era un perfil de la política tradicional, ¿no? Traía ya su escuela. Bueno, él no quería a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Le decía que era un le decía cosas muy feas. Después se convence de que es el liderazgo y de que vale la pena apoyarle, pero pues traía su forma también, ¿no? Le gustaba y tuve 2, el tema de seguridad fue uno, pero tuve otro desencuentro con él ya en la campaña a 3 días de la campaña. Pero bueno, este en particular de seguridad, mm, se empieza a molestar. Sí hay varias voces, incluso de compañeros que me decían: "Claudia, es que a un gobernador no se le dice que no". Y él mismo, ¿no? ¿Cómo no? Van a avanzar estos perfiles. Se peleó con la federación, rompió relaciones con la federación. Bueno, todos lo vimos, Ujú, logramos ver su personalidad, también, su temperamental, pues, y bueno, después, media hora después de que tuve que iniciar la controversia constitucional para defender la autonomía y sobre todo la seguridad de las y de los poblanos, que el resolutivo fue favorable, no permitimos la imposición de estos perfiles, él sí los incorpora al Estado, 5 meses después tiene que salir a dar la cara y decir que hicieron unos delincuentazos, que ya estaban fugados, que muchos de ellos le habían visto la cara, y 2 meses después viene la detención de Genaro García Luna y este año la consignación, ¿no?, de que sí era un narcodelincuente. Bueno, pues yo a la media hora de haber iniciado esa controversia, vino el primer trancazo mediático, haciendo ver que yo estaba poniendo en riesgo la seguridad. Por eso tuve que salir muy frontal con un video. Ojalá lo puedan ver en redes sociales, porque
lo dije en ese momento. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era esta presión? No tenía yo más fuerza, porque muchos me dicen: "¿Y por qué todo esto que hizo no lo informaron? ¿Y por qué no lo dijeron? Es que eso faltó que lo dijeran". No podía yo competir contra la fuerza de comunicación que traía el Estado y la que tenía el municipio. No podía yo competir contra ese poder que él estaba ejerciendo y atemorización hacia algunos medios de comunicación que quisieran darme voz con lo que tenía. Entonces, por eso lo que tuve a mi alcance fue un video en redes sociales, para que la gente supiera lo que estaba pasando. Continuó esa campaña de golpeteo y después A ver la si de no pudiéramos hizo nada. rescatar el video. Sería muy bueno. Y después vino ya la de no hizo nada, no hizo nada. Llegó la pandemia, porque cuando ocurrió esto estábamos a días de entrar a la pandemia. Hizo decretos y prohibió que se hiciera obra pública en el municipio de Puebla, porque era el municipio más poblado y por lo tanto yo estaba poniendo en riesgo la salud de los poblanos. Obra pública era nuestra estrategia además para reactivar la economía. El primer distanciamiento social era necesario, el segundo, en mi apreciación, no era necesario y entonces por eso yo decido ir aperturando escalonadamente para que no nos dificultara más la reactivación de la economía. Ya teníamos todos como sociedad por lo menos claro que esto sí era riesgoso, y que teníamos que adoptar medidas de prevención en la salud, pero trabajando, ¿no? Él decide hacer un decreto y entonces digo, bueno, Ujú. enfoquémonos en reactivar la obra pública. Hay necesidades, tengo los recursos y eso ayuda a la economía de encadenamiento porque tengo que contratar una empresa privada, la empresa tiene que contratar mano de obra, materia prima, transporte, confección de uniforme, es decir, va, pues que prohíbe que se hiciera obra pública en el municipio. Tuve que interponer otro amparo porque estaba ahí el derecho humano a un ingreso, a un salario, a un alimento. Entonces, eso nos permitió seguir avanzando, ¿no? Pero fue complicadísimo, sí, sí fue complicadísimo. Y entonces ahí vino la campaña de no hizo nada, no hace nada, no sabe hacerlo, no sabe hacerlo. No hizo nada o no sabe hacerlo. Fue una campaña y este momento, bueno, pues nos sirve también para explicar por qué fue. Por eso le digo a siempre a la gente, pregúntenmelo con total confianza, porque yo les responderé lo que fue pasando, lo que me consta, lo que me tocó vivir y también las veces en las que se llegó a equivocar la estrategia. Me equivoqué en algunos perfiles, sí, ¿no? Y esa era mi responsabilidad. Pero al final el error y el acierto es parte de un equilibrio. Lo que hacían los políticos tradicionales es que, aunque había errores, preferían maquillarlo y aquí no pasó nada, ¿no? Y yo creo que hacer y cambiar la forma de hacer política es mostrarnos cómo somos y decir: "Esto ha ocurrido, esto pasó así, esperábamos este resultado, no se obtuvo, vamos a hacer ahora esto". Eso cambia mucho la forma de gobernar y la forma de hacer política. Entonces, yo le llamo que no le tengamos miedo a los errores técnicos, lo que sí es que jamás nos permitamos los errores éticos. Oye, Claudia, eh, este, pero tú has sido atacada, me consta, Mm, he estado rescatando información del Tribunal Electoral, ujú. hasta por haber usado un AMLito. Ah, sí, O sea, sí. yo me estaba bien burlando, porque en la queja estabas tú, otra persona y hasta el presidente. Y el tribunal exonera al presidente, a la otra persona, pero a ti no. Tú Y ni tenías, siquiera lo estaba utilizando, me lo regalaron. Estaba ya en campaña, estaba en un recorrido, una niñita me trajo un AMLito de muñequito, ajá, me lo da y lo muestro, ¿no? Miren lo que me regalaron. Y, por utilizar la imagen la del imagen presidente, del y ese sí fue una presidente, ¿no? sanción. Lo de los árboles que ibas a podar porque estaban Las enfermos, ¿no? palmeras, Palmeras, ¿verdad? el gobernador dijo: "Palmericidio". Las palmeras se infectaron, eso sí fue Sí, cierto. sí, sí, Lo sí. detectamos a tiempo por grupos ambientalistas, Ajá, ¿no? Que habían tenido un trabajo cercano con nosotros como ayuntamiento, con la Secretaría de Desarrollo Urbano. Se advierte, se empiezan a revisar y se observa que tiene una plaga y que hay que hacer un cerco, ¿no? Es decir, el cerco se tiene que hacer para evitar que se que se contagien propague. más plantas, no solamente palmeras, sino también algunos árboles, y entonces se identifican algunos que se pueden todavía intervenir, algunos que ya no, y que lo mejor era podarlos, ¿no? Sí.
cuando se toma esa decisión, pues no son decisiones fáciles, pero siempre es lo mejor para evitar que se propague hacia más. Entonces, la intención era salvar más árboles y más palmeras, haciendo la contención del corte de unas y eran unas cuantas, ¿no? Estoy hablando de unas 4 en la zona de Analco, de otras 4 más o menos que estaban en el Boulevard 5 de Mayo, que se habían advertido, y de 2 en el en la Avenida Juárez, de las Juárez. que recuerdo, ¿no? De las que recuerdo. O sea, realmente era muy poco Ujú. comparado con lo que todo se podía salvar. Pero de cocida no te bajaron. Empezó una campaña, ¿no? De que está cometiendo un palmericidio, y entonces no se permitió que se hiciera este trabajo. Llegó Eduardo Rivera, las palmeras estaban infestadas, no las 4 que habíamos diagnosticado, sino más de 30 Ujú, sí, en una claro. sola zona, que fueron las que podaron. Y no me lo crean, vayan y recorran ustedes mismos la Avenida Juárez y vean cuántas se pasaron a traer, vean cuántas en Analco y cuántas Boulevard 5 de Mayo. Esas negligencias por mezquindad política no las podemos volver a permitir, Ujú. porque ponen en riesgo no solamente el presente, sino también el futuro. Claudia, otra pregunta que me han hecho, que me han pedido que te haga. Este, Han señalado que durante tu administración la inseguridad subió Falso. totalmente. Y de nuevo, no me crean. ¿Quién evalúa la seguridad de todos los municipios en todo el país? Se llama el Secretariado Ejecutivo Nacional. La técnica es la misma, para que no piensen que si es del PRI, del PAN, va a haber, no, es la misma incluso con la que se mide al gobierno federal. Del año 1 al año 3 que estuve como presidenta municipal, logramos una reducción de la incidencia delictiva del 40%. Suena mucho, pero mira, si hubiera sido el 1%, yo me daba por bien servida, porque fue un tema complejo. Pero ahí les va, ¿cuál fue la estrategia? Cuando recibo el municipio, todo el municipio, que ya estamos llegando casi a 2 millones de habitantes, estaba dividido en 5 zonas, 5 sectores. Y entonces mucha gente me decía: pues es que aquí no pasan los policías, Ujú, es que cuando hay una emergencia y los llamamos no llegan". Y efectivamente, si el municipio tan grande estaba dividido en 5 sectores, pues había policías que daban toda la vuelta y ya no les daba tiempo de volver a pasar ahí con la gente, o una emergencia, pues se tardaban mucho más, eso sí ocurría. ¿Qué es lo que hicimos? Una estrategia de vectores, es decir, cambia la estrategia de seguridad pública a una de seguridad ciudadana, y ahora todo el municipio de Puebla lo dividimos en 271 vectores, es decir, tramos más pequeños. claro. ¿Para qué? Para que el policía pueda estar haciendo sus recorridos, sea más constante, los vecinos lo identifiquen, ellos identifiquen a los vecinos, y entonces empiecen a generar estos vínculos de recuperación de la confianza, pero también de la prevención, ya no solamente de la reacción. Claro que si les tocaba reaccionar ante una llamada de emergencia, el tiempo de traslado fuera menor. Es decir, nuestro récord tenía que estar en menos de los 3 minutos, ¿no? Entonces, la estrategia de vectorizar la ciudad de Puebla fue la que nos empezó a dar los resultados de una reducción de la incidencia delictiva, más toda la estrategia que diseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador de proximidad y de coordinación. ¿Con quién? Con la Guardia Nacional, con la Sedena y nosotros como Policía Municipal. Porque, pues sí, pocos y mal distribuidos, no hay estrategia. Entonces, lo que hicimos es que nuestros policías, bien distribuidos, pero además complementados con la coordinación con la Sedena, Guardia Nacional, y en estrategias preventivas, persuasivas, y cuando nos tocara reaccionar, pues fuera mucho más eficiente. Eso a grandes rasgos, además de equipar y de mejorar salarialmente a los policías. Te decía yo que de menos de 9,000 pesos que ganaban cuando entré, a más de 14,500 que ganaron cuando salí. Eso, sin pedir un peso prestado, nos fue dando los resultados de una reducción del 40%. Otro señalamiento, dos más tengo. A ver, Corrupción en tu administración y quiero relacionarlo con una que me hicieron muy concretamente. Me decían que la compra de borlado durante tu administración fue para favorecer a tu esposo. Así, textualmente me lo dijeron. bueno, nada de corrupción y no tengo esposo. Este, mi estado civil es soltera, pero qué bueno que lo pregunta, porque les dije no nos quedemos con las dudas de nada. Eh, Quien viene a robar no paga la deuda pública, no sanea las finanzas.
Morena ha sido la única administración y ahí a las pruebas me remito. Les ponía yo el ejemplo solamente del garrafón del agua, pero vean todo el costo de cada una de las calles que se realizó. Ahí están publicados. Ahí dice cuántos kilómetros, cuántos metros midió esa vialidad, qué es lo que se hizo y qué precio tuvo. Vean ahorita 2 callecitas que están inaugurando más de 11 millones de pesos. No, a mí me parece que eso es un exceso con una administración del PAN cuando demostramos cuánto va costando en un precio justo y con la calidad que nos merecemos las cosas, no con sobrecostos. Eso lo logra Morena. Entonces, tuve la oportunidad justamente que con esta persecución que inició el exgobernador, pues una de sus prácticas fue llenarnos de auditorías, no solamente al ayuntamiento, también lo hizo contra la UAP. La Ujú. UAP se amparó y no permitió ninguna auditoría. Varios me recomendaban, ampárate también, porque esto es un acoso que él está haciendo. Yo tomé la decisión de decirle que sí a todas las auditorías. Es decir, a una auditoría en Verlas tiempo así, real, pásele de una vez. A ver, otra auditoría para tal programa de COVID, pásele de una vez, revisen. Que revisaran todo. Porque si durante la marcha no se encontró ningún error, pues ya a estas alturas todo lo que definitivamente. pudiera parecer ya sonaría a otra cosa, ¿no? Sí, Ya qué confianza, qué certeza. Si en tiempo real no encontraron nada a estas alturas, pues ya no lo hubo a menos que alguien lo quisiera manipular. Y eso nunca había ocurrido en ninguna otra administración, ¿no? Esa vigilancia, todas las hemos resuelto y se logró. Tema de volardos fue una estrategia de golpeteo muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la movilidad es un tema que le ha costado trabajo aceptar a la ciudadanía, sobre todo a los que traen una cultura donde quieren privilegiar el uso del coche, ¿no? El uso del automóvil. Y en ese uso del automóvil, bueno, pues lo que queremos nosotros impulsar es también la parte de la seguridad vial, es decir, salvaguardar a los peatones, colocar los volardos. Bueno, fue una estrategia y una campaña de golpeteo. muy Tan bien. fue así que cuando llega el PAN, no solamente endeuda ahora al El municipio, municipio, no solamente empiezan a quitar todos los volardos, lo cual nos ha costado vidas humanas, ujú, ¿no? Y eso también es una realidad. No me lo crean, ustedes revísenlo, chéquenlo. Y bueno, ahora la administración panista ya está colocando nuevamente los volardos. Fíjense nada más el despilfarro, el abuso, porque los quitaron, claro. algo que le pertenecía al pueblo que salvaguardaba vidas y ahora los vuelven a colocar, el sobrecosto que va generando eso. Entonces, en concreto, ni corrupción, ni amiguismos, ni contratos amañados, todo claro, todo transparente y todo al precio y con la calidad justa, no con sobrecostos como lo está haciendo ahora el PAN, no con deuda pública como ahora ya lo está haciendo el PAN, que bueno, la deuda ni siquiera fue para obra pública, Claro, fue para crear la que hizo ahorita el panista Eduardo Rivera, no fue para obra pública, sino fue para aumentar sueldos y salarios y crear nuevas plazas para sus, ahí sí, ahí sí, amigos, sí. que quería agradecerles políticamente, ¿no?